Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme. Esa palabra conforme entendimos el día domingo, que es una constante formación, que es una constante transformación en nuestra vida espiritual, y que si bien el hombre había sido hecho a imagen de Dios, ese conforme nos mostraba a nosotros que la semejanza poco a poco el hombre la fue adquiriendo a través de la experiencia y a través, amado hermano, de todo aquello en lo que se movía. Dice la Biblia: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Importante entender que el Señor concluyó su obra en el sexto día, amado hermano, y que lo que el hombre tenía en sí en ese momento, en esa formación perfecta por parte de Dios, era una imagen establecida por parte de Él, la cual se fue perdiendo a través de la transgresión que el hombre tuvo en el huerto. Vimos que la palabra semejanza significa parecido. Usted tiene ahí la palabra demut en Hebreo 18:23, y nos habla de que la palabra que traduce semejanza en el original hebreo, la palabra demut, nos da a nosotros diferentes acepciones. Las más importantes que vimos el domingo fue esa acepción de semejanza, que quería decir parecido, apariencia, aspecto, figura o modelo. Entonces pudimos entender a la luz de la palabra, amado hermano, que la semejanza hace referencia al parecido, a la apariencia, al aspecto, a la figura o al modelo de Cristo o del Señor que nosotros adquirimos al momento de la creación. Estoy hablando como la esencia del hombre, por favor. Entendimos también, voy un poco rápido porque esto ya lo enseñamos el domingo. Si usted desea, pida el tema, por favor. Vimos que la imagen y la semejanza el hombre la pierde por ciertas actitudes o por ciertas acciones. Vemos a través del libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, o vimos a través de Romanos 5:12, que de alguna manera, amado hermano, la imagen fue perdida. Dice acá, miren, Romanos versión Las Américas: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Ahí estamos ya incluidos usted y yo, porque todos pecaron. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vimos que la imagen el hombre la pierde en el huerto como consecuencia de que le dio acceso, le dio paso al pecado. Ahora, en adición, Romanos capítulo 5 versículo 19, siempre en la versión Las Américas, mire lo que dice: porque así como por la desobediencia, aquí ya cambia, ya no es pecado, aquí es desobediencia. Evidentemente la desobediencia es un pecado, pero Romanos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, en el anterior era por el pecado de un hombre, por el pecado la humanidad perdió la imagen, y dice acá en Romanos que por la desobediencia de un hombre, estamos entendiendo nuevamente que es Adán. Dice acá: los muchos fueron constituidos pecadores a través de la desobediencia. Entonces vimos, amado hermano, que como consecuencia de desobediencia viene pecado, pero esto tenía una fuente, esto tenía un lugar de donde provenía. Génesis capítulo 3 versículo 17, vamos un poquito rápido para poder continuar el tema. Dice Génesis 3:17, por favor, usted lo tiene en pantalla. Entonces dijo a Adán:
por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Mire acá, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, a través de aperturar el oído, la mujer, amado hermano, mire que los oídos de ambos fueron abiertos. El oído de la mujer fue abierto a lo que el seraf le decía, el escalopendo, entiéndase Satanás, y a Adán le fue abierto el oído a lo que la mujer decía, en el entendido de que ya lo que la mujer traía de información venía trastocado. Entonces pudimos entender que la imagen se perdió como consecuencia de pecado y la semejanza se perdió como consecuencia de la desobediencia. Entonces, teniendo esto como base y como plataforma, pudimos entender que esa imagen de Dios y esa semejanza de Dios que nosotros como seres teníamos en esencia, fue perdida como consecuencia de una transgresión dada en el huerto. El haber escuchado la voz de su mujer a Adán le costó precio de desobediencia a Dios, y como consecuencia de ese precio de desobediencia vino la consecuencia del pecado. Y cuando el pecado de desobediencia ataca, amado hermano, en el huerto, la imagen y la semejanza, la formación, lo de Dios que había en ellos se pierde. Y dice la Biblia que como consecuencia del pecado, ese pecado entró en el mundo, se nos mancha a ti y a mí, y es lavado únicamente a través de la sangre del Cordero de Dios. Porque dice la Biblia que así como el pecado entró a través de un hombre, también la salvación vino a través del postrer Adán. El postrer Adán es Cristo Jesús. Ok, entonces vemos que como esencia el hombre y la mujer han perdido imagen y semejanza por pecado y desobediencia. Entonces esto nos da a nosotros entender, basado en lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, debemos de entender que nosotros como esencia de formación por parte de Dios, a lo largo del proceso de nuestro caminar, tenemos que ir recobrando a través de Cristo Jesús y a través de las enseñanzas y de los mandamientos denotados en la palabra, el hecho de recobrar esa imagen y esa semejanza que como creación fue perdida a través de un hombre llamado Adán. Aunque hemos entendido a la luz de la palabra que la esencia del trastoque no fungió directamente sobre Adán, sino que fue directamente a través de Eva. Pero de alguna manera dice la Biblia que Adán abrió su oído al trastoque que ya Eva traía por parte del seraf. Ok, dejando claro la pérdida de la imagen y semejanza, nosotros como hijos de Dios debemos de retomar y debemos de alcanzar nuevamente esa imagen y semejanza perdida. Entonces la Biblia nos dice a nosotros cómo recobrar la imagen y cómo recobrar esa semejanza que muchas veces ha sido perdida a través del pecado y a través de la desobediencia. Por eso es tan importante, amado hermano, poder entender el concepto de obediencia quiero y no sacrificio. Porque hemos aprendido incluso que la obediencia, basado en ese texto, Dios la estima aún superlativamente, más allá que la ofrenda misma. Por eso el Señor nos dice a nosotros: yo quiero tu obediencia más que tu sacrificio. Y entendemos que la ofrenda es parte de un sacrificio que se presenta delante de Dios. Por eso Dios estima más, tome nota, a un hijo obediente que a un hijo dador, sin subestimar el hecho de que hay que ser dadores. No sé si me estoy dando a entender. No es que uno inhabilite al otro, sino que simple y sencillamente el Señor tiene sus preferencias. Y en el término de la preferencia, más allá que la ofrenda que tú puedas traer delante de Él, Él siempre va a tener en mayor estima la obediencia que tú puedas tener hacia su palabra y hacia sus preceptos. Por eso es que Dios es maravilloso, amado hermano. Entonces tenemos algunos versículos bíblicos
que nos dan a nosotros actitudes y acciones que debemos de tomar como hijos de Dios para retomar la imagen, para recobrar la imagen y la semejanza perdida a través del pecado de la desobediencia, de la desobediencia al haber escuchado la voz de Eva. Y el primer ejemplo lo tenemos descrito en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5. Acá utilicé la versión Reina Valera del año 60 y nos da por lo menos 4 o 5 parámetros muy importantes a considerar en nuestra vida espiritual personal, que al traerlas por obra vemos que la semejanza está viniendo a ser recuperada a través de esto. Haya pues, note por favor, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tome por favor mucha conciencia del orden de los eventos de lo que estamos leyendo. Una de las cosas que tenemos que aprender a la luz de la palabra es que las frases, las oraciones, las palabras no han sido colocadas únicamente como una forma verbal, sino que hay esencia, hay revelación, hay secretos de Dios escondidos entre líneas. Y acá dice, mire, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok, pongámosle pausa primeramente. Haya pues en vosotros el sentir. Hemos ya estudiado, José Carlos, esto a la luz de la palabra y entendimos que el sentir es una palabra que en el original se traduce como un froneo, que es una actitud positiva de querer hacer las cosas. Entonces, lo primero que debe de existir en un hijo de Dios para recobrar la semejanza es la actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué actitud hubo en Cristo Jesús? Número 1, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él tuvo en su corazón a bien tener ese despojo de amor por cada uno de nosotros. Note las actitudes. Número 3 dice, mire, sino que se despojó a sí mismo. Él pasó a segundo plano. Lo primero eran los anhelos y los deseos del Padre. ¿Cuántos anhelamos la semejanza del Señor en nuestra vida? Padre de la gloria. 4 o 5. ¿Cuántos anhelamos la semejanza de Dios en nuestra vida, iglesia? Ok, gloria a Dios, usted está aquí. Para que esa imagen sea reformada, una de las cosas que debe de existir es humildad. La capacidad de despojarnos a nosotros mismos, es decir, el entender. Mira, una de las cosas un tanto difíciles de poder aprender como hijo de Dios es el entender muchas veces que las personas merecen respeto. Y muchas veces, de alguna manera, ese despojarnos a nosotros mismos implica el morir muchas veces a cosas que vemos, a cosas en las cuales estamos inmiscuidos, que de alguna manera nosotros, amado hermano, debemos de considerar en algunas oportunidades si eso no es grato delante de Dios. Entonces, el despojarse a sí mismo es una actitud de un hijo de Dios que al final del día, amado hermano, va a traer como consecuencia el rendir el ser integral cada uno de nosotros, basado en lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice que una de las actitudes que el Señor tuvo a bien es tomarse Él como secundario. Es decir, primeramente, para que la semejanza de Dios sea formada en la vida de un hijo de Dios, debes de entender que tú siempre vas a ser segundo. ¿Segundo en qué? Segundo en todo. Porque el primero siempre tiene que ser nuestro amado Dios. Entonces, toda decisión que tú tomes, todo aquello que inmiscuya los intereses del Señor y los intereses personales tuyos, cuando la Biblia dice que el Señor se despojó, es que todo interés sobre Él fue vaciado, porque lo que primero se tenía que marcar era la voluntad del Padre en su vida. Entonces, para alcanzar la semejanza del Señor, una de las cosas que el Cristo de la gloria hizo es que se despojó a sí mismo, como quien dice, yo aquí soy número 2 en toda decisión, porque siempre lo primero tiene que saber la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces,
se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Miren, número 1, 2, 3, 4, número 5, número 4, perdón, dice la Biblia que se humilló. Vaya tomando nota, por favor, de la secuencia de los eventos, porque cada una de estas actitudes nos lleva a nosotros a la determinación del recobrar, amado hermano, la obediencia en Dios. Porque dice la Biblia que el Señor se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué es hacerse obediente hasta la muerte uno como hijo de Dios, amado hermano? Ayúdeme. ¿Qué es hacerse obediente hasta el precio de muerte? Es aprender a entender la voluntad del Padre en nuestras propias vidas, Yair. Y saber que siempre la voluntad de Dios, por eso, ¿cuántos anhelamos la semejanza del Señor? Siempre en tu vida tiene que ser número uno Dios. En todos los aspectos, amado hermano, donde de alguna manera venga inmiscuida una decisión en tu vida que va a tener que poner en sobrepeso tu voluntad y las cosas de Dios, aquel siervo que ha empezado a retomar la semejanza del Padre, una de las cosas que se manifiestan en su vida es la obediencia hasta la obediencia de muerte. ¿Qué es la obediencia de muerte? Saber, amado hermano, que hay cosas en mi vida que a mí me gustan, que yo quiero, que yo anhelo, que yo deseo posiblemente, pero que a Dios no le agrada. Entonces, cuando yo me hago obediente, amado hermano, hasta la muerte, lo que estoy haciendo le ver al Señor es que es más importante Él que cualquier circunstancia que en la vida se me presente, y que yo estoy dispuesto a morir al yo personal con tal de darle paso a la semejanza del Dios poderoso en mi vida personal. Entonces, recobrar la semejanza del Señor en mi vida requiere una cosa, amado hermano: no te equivoques, porque si la desobediencia es un pilar galopante en mi vida personal, entiéndase, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en la casa, si la desobediencia es un pilar en mi vida, la semejanza del Señor aún la tengo yo extraviada en mi vida personal. Porque una de las características, amado hermano, de aquel hombre y de aquella mujer que está adquiriendo o retomando la semejanza de Dios es que se despoja a sí mismo, se humilla y se hace obediente hasta la muerte. Pastor, esto a mí que usted está diciendo no me parece, pero si es lo que Dios requiere para mi vida personal, yo lo voy a hacer aunque no esté con mucho gusto. Porque morir no es fácil, hermano, morir no es bonito, pero trae frutos de bendición muchas veces en nuestra vida. Por eso es que el Cristo de la gloria, dice la Biblia, que se hizo obediente. ¿Para qué? Para que la semejanza del Señor estuviera marcada en su vida, el del Dios poderoso. Entonces Jesús, nuestro amado Señor Jesús, nos dice que una de las formas de volver a adquirir la semejanza del Señor en nuestra vida, cuando le hemos perdido como consecuencia de pecado. ¿Cuántos hemos pecado? Dice la Biblia que todos. Tú que me ves por la televisión, aunque no hayas levantado la mano, dice la Biblia que todos pecamos. Entonces, recobrar la semejanza de Dios en tu vida y en mi vida implica una situación: obediencia hasta la muerte. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser obedientes hasta la muerte a nuestro amado Señor? Obediencia de muerte es saber que hay cosas que yo estoy haciendo que no son correctas delante de los ojos de Dios, y estoy dispuesto a morir a lo que me gusta, a lo que me agrada, a lo que me parece, posiblemente a lo que me favorece, mas que no es del agrado del Dios poderoso. Y si no es del agrado de mi Señor, uno de los precios que yo voy a tener que pagar, Julito, en mi vida personal es precio de muerte. Yo sé que pagando precio de muerte, muriendo a todas aquellas cosas, a la vana manera de vivir, a los placeres que el mundo nos presenta, todo aquello que de alguna manera atrae nuestra alma o atrae nuestro corazón a los placeres del mundo, morir a eso, amado hermano, es traer obediencia a nuestra vida espiritual. Y sobre la obediencia, amado hermano, el Señor se glorifica.
Por eso es que uno de los elementos primarios que el Señor deja denotado en su palabra para recobrar la semejanza perdida a través del pecado y la desobediencia es retomar la obediencia como tal y como esencia. Le puedo hacer una pregunta con mucho amor. ¿A cuánto nos cuesta la obediencia, amado hermano? A veces nos cuesta, ¿verdad? A veces cuesta obedecer a papá y a mamá. A veces, algunas veces cuesta obedecer al pastor, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta obedecer al más importante, que es nuestro amado Señor, Dios. Entonces, aquellos que anhelamos la semejanza y retomar la semejanza de la formación del Señor, la esencia del Señor en nuestra vida, uno de los elementos primarios que debe de existir es aprender a morir hasta la muerte a través de la obediencia. Por eso es aquella frase, ahora se hace un poco más congruente, Josué: obediencia quiero. El Señor nos ha estado requiriendo mucha obediencia en esta casa, amado hermano. Ya tiene meses hablándonos acerca de la obediencia. Filipenses capítulo 3 versículo 10 nos da algunos otros parámetros de recuperación de semejanza. Filipenses 3:10 dice, versión Reina Valera del año 60: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Bueno, vamos por paso. Filipenses número 3 versículo 10: para llegar a ser semejante a él. Note por favor, porque aquí dice llegando a ser ¿qué? Semejante. Estamos hablando de semejanza. Una de las cosas primarias que Filipenses nos muestra que debemos de ejercitar en nuestra vida personal es conocer al Señor Jesús. La puerta de entrada para retomar la semejanza del Dios poderoso en nuestra vida es haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. No hay otra manera. Mire, el poder de su resurrección, otra de las cosas que tenemos que entender. Por eso es que ahora yo entiendo aquel malhechor que estaba crucificado juntamente con nuestro amado Señor Jesús en la cruz. Se recuerda que uno de los dos malhechores le habla al Señor y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájame a mí. Pero el otro le dijo: pero tú que estás en pleno padecimiento juntamente con él, sabiendo que él no hizo nada y que realmente en él no hay tacha, ¿te atreves a hablarle así? Acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque a él le había sido revelado el poder de la resurrección. ¿Cuántos creemos y reconocemos el poder de la resurrección en Cristo Jesús? Entonces, tomar, amado hermano, la semejanza del Señor es conocer el poder de su resurrección, basado en Filipenses capítulo 3 versículo 10. Entonces, conocer a Jesús y conocer el poder de la resurrección son elementos que nos van dando de regreso, dice acá, mire, la semejanza a él y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante, mire, a través de llevar la cruz. Quiere decir que el segundo parámetro para retomar la semejanza de nuestro Señor es conociéndole plenamente. Como yo conozco a mi Señor, a través de una relación íntima con él. Aquí podemos hablar de oración, aquí podemos hablar de ayuno, aquí podemos hablar, amado hermano, del rema, de todo aquello que de alguna manera a través de mi vida devocional me va mostrando al Cristo de la gloria en una dimensión diferente. Para que la imagen y la semejanza del Señor sea reformada, sea retomada en nuestra vida, una de las cosas que tenemos que hacer es conocer, amado hermano, a nuestro Señor Jesús en toda perspectiva. Amarle, reconocer, entender el poder, amado hermano, de la sangre poderosa del Cordero, entender el poder de la cruz del Calvario, amado hermano. Entonces, dice la Biblia que el segundo parámetro para retomar la semejanza, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante.
Entonces la semejanza se va adquiriendo como la consecuencia de conocerle a Él, de entender el poder de la resurrección, entender, Joel, el poder de los padecimientos del Cristo. Mire, algo que se me viene ahorita así un poquito fresco, porque lo platicamos hace poco, fue acerca de los 7 derramamientos de la sangre del Cristo de la gloria. Ese es poder de padecimiento. Porque tú sabes que hay 7 áreas en tu vida personal que han sido restauradas o que han de ser restauradas a través de los 7 derramamientos ejercitados por el Cordero de Dios cuando estuvo en este mundo terreno pasajero. Entonces, por ejemplo, participar de sus padecimientos, podríamos hablar, amado hermano, de los 7 rociamientos de la sangre que han traído restauración a nuestra vida personal. Pero si nosotros no nos hacemos uno con Él en el Evangelio, entendiendo el poder de sus padecimientos y el poder de su resurrección, el poder, amado hermano, de la cruz, el poder de la sangre del Cordero, el poder restaurador del Cristo de la gloria, amado hermano, seguramente podemos permanecer caminando en el Evangelio sin conocerle. Recuérdese que alguna vez los discípulos iban juntamente con el Cristo de la gloria cuando iban camino a Emaús y no le conocían. ¿Cuánto recordamos acerca de ese pasaje? Cuando iban camino a Emaús, iban cavilando, iban platicando y no sabían que Jesús venía caminando con ellos. O sea que el hecho de estar yo congregándome en una iglesia, amado hermano, eso no significa que yo conozca de frente, rostro a rostro, a mi amado Señor Jesucristo. Entonces, conocer el poder restaurador, conocer el poder de sus padecimientos, es aferrarse a las promesas de todos los sacrificios ejercitados por parte de nuestro amado Señor Jesús para poder adquirir su semejanza nuevamente. Entonces, si tú y yo queremos tener la semejanza del Cordero, tenemos que conocer del Cordero para parecernos al Cordero. Tú no me dejas mentirle que una de las frases que le esbozaron al apóstol Pedro es: tú eres de ellos, porque caminas como uno de ellos, porque hablas como uno de ellos. Entonces, participar del poder de los padecimientos es permitir que esa formación, que esa estatura de la medida del varón perfecto se vaya dando paulatinamente, amado hermano. Número 1, obediencia. Número 2, conocer el padecimiento, conocer el poder de la resurrección, conocer el poder de la cruz, amado hermano, para alcanzar la semejanza del Cordero. Hebreos capítulo 4 versículo 15, por favor, si usted lo tiene por ahí, se lo voy a agradecer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Primer parámetro descrito en Hebreos para lograr alcanzar la semejanza, mire, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí aparece la semejanza una vez. Semejanza sin pecado. Quiere decir entonces que hay algunos otros parámetros que nosotros tenemos que examinar a la luz de la palabra para que la imagen y semejanza del Señor vaya siendo formada de regreso en nuestra vida, si ha sido desfigurada a través del pecado y la desobediencia. Número 1 dice acá, mire, hay que ser sumo sacerdote. Número 2, mire, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, quiere decir que aprenda a resistir la tentación. ¿Queremos la semejanza, Joelito? Dígale no al pecado, huya de la tentación. Cuando tú aprendes a huir de la tentación, cuando tú aprendes a huir del pecado, la semejanza de Dios se está formando en ti.
¿Por qué? Porque la Biblia dice obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, adquirir la semejanza del Señor implica ser un sacerdote misericordioso, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, Él no es, o sea, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Quiere decir que el sacerdocio que el Señor nos deja a nosotros delegado, Walter, debe de ser un sacerdocio misericordioso. Por eso es que no cualquiera puede adquirir de regreso la imagen de Cristo. Y no todo el que se dice cristiano evangélico, amado hermano, está reflejando la medida de la estatura del varón perfecto. Por ejemplo, ¿qué imagen presenta a un cristiano falto de misericordia? ¿Qué imagen presenta a un hijo de Dios que le gusta criticar y murmurar de sus hermanos? ¿Qué imagen tiene un hijo de Dios que cuando ve a su hermano caer en una falta, en vez de tomarlo de la mano, porque dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, pero en vez de darle la restauración y extender la mano de la restauración, amado hermano, lo que hacemos es pisotear al hermano, juzgarlo y criticarlo? Dime si ese es un sacerdocio misericordioso. Digo yo que no, ¿verdad? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice usted, hermano? Ok, no, la respuesta es no. Entonces usted dígame, ¿qué tipo de cristiano es un hijo de Dios que no es un sacerdote misericordioso? Perdóneme, dice la Biblia que todos fuimos constituidos, varones y varonas, reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que el sacerdocio, bajo el orden de Melquisedec, puede ser ejercitado por varón y por varona. Por lo tanto, basado en eso, cuando la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, nos está colocando una marca. ¿Cómo se llama esa marca? Misericordia. Por eso es que cada vez que nosotros vamos a juzgar un caso, si en algún momento nos compete, y no lo estamos haciendo de chute, es verdad, porque muchas veces de chute terminamos metiendo la cuchara donde no nos están pidiendo. Suele suceder en nuestra Guatelinda. Usted que me ve de otro país, pues tal vez en su país no suceda, pero aquí en Guatelinda algunas veces hasta le llegan a llamar guatechismes, hermano. Nosotros anhelamos la semejanza de Dios. Uno de los elementos que deben de estar marcados en tu corazón se llama misericordia. No olvides que tú y yo somos hijos de un padre que es conocido como padre de ¿qué? ¿Qué hijo puedo ser yo de un padre de misericordias cuando lo que menos ejercito sobre mis hermanos es misericordia? Ando viendo a mis hermanos cuándo fallan y cuánto faltan para salírselo a contar a medio mundo. Veo el error de un hermano para estárselo remarcando. Veo la falta en la vida de un hermano para comentarlo con otro. Perdónenme, no nos podemos equivocar bajo ese concepto. La semejanza de Dios no aparece en ningún lado ahí. ¿Por qué? Porque una de las características de la semejanza del Señor sin pecado es que tiene un sumo sacerdocio misericordioso que aprende a compadecerse de las debilidades de su hermano. Tremendo, hermano. Por eso es que no podemos decir únicamente somos cristianos. Hay diferentes tipos de cristianos, hay diferentes niveles de cristianos. Si quiero yo la semejanza de Dios en mi vida, número uno, debo de aprender a ser misericordioso. Por eso todos los hermanos que usted a veces ve por ahí en la calle, se encuentra y les gusta la comunicación fuera del orden, usted puede saber que sobre ellos no hay un sacerdocio instalado bajo este orden. Y que posiblemente sean cristianos, pero sin semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano que es semejante a Dios es misericordioso y no le gusta andar, amado hermano, criticando ni murmurando de la gente. ¿Qué tipo de cristiano es aquel que nos encontramos muchas veces en la calle y lo único que le gusta, mira, William, es andar hablando? Es un cristiano sin semejanza. Porque un cristiano semejante al Señor es misericordioso. Y número dos, sabe resistir la tentación. ¿Cuántos sabemos resistir la tentación? Decirlo es fácil, hermano, pero ya estar, no es lo mismo verla venir que bailar con ella.
No es lo mismo verla venir que bailar con ella, es bien feo. Cuando la tentación llega, salir corriendo, amado hermano, cuesta. Pero Dios premia. Dios premia. La semejanza del Señor se alcanza a través de extender misericordia, a través de aprender a ser un hijo misericordioso. Porque mi Padre, yo soy misericordioso. ¿Por qué? Porque mi Padre es Padre de misericordias. Pero yo no puedo decir que soy hijo de Dios y ando chismeando. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y ando murmurando. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y ando peleando. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y ando contendiendo. Posiblemente estoy en un proceso de formación, pero la medida de la estatura del varón perfecto, yo recuerdo que tiene 12 tallas. ¿Cuántos recordamos las 12 tallas de la medida de la estatura del varón perfecto? Entonces miren, ser sacerdote misericordioso, aprender a resistir la tentación, aprender a compadecerse de las necesidades y las debilidades de nosotros. Hemos sido mandados a ser portadores de restauración, amado hermano. En el nombre de Jesús, yo hoy declaro que esa unción de ser portador de misericordia y de restauración está sobre su vida en el nombre de Jesús. Que cada vez que usted encuentre a un hermano que tenga algún problema en la calle, en vez de estarlo criticando, en vez de estarlo juzgando, usted le extienda, amado hermano, la diestra de la misericordia que algún día alguien le extendió a usted por amor al Dios Todopoderoso que está en los cielos. Yo no sé si usted se acuerda, en sus tiempos de necesidad, Dios envió una mano de restauración. Dele fuerte la ofrenda de palmas al Señor, amado hermano. Quiere decir que una de las formas de recobrar la semejanza del Señor es aprender a ejercitar un sacerdocio basado en la misericordia y en el compadecimiento de aquellos que son semejantes a mí. Hermano varón de Dios, hermana sierva de Dios, a ti Dios te puso como un portador de misericordia. Es la esencia y es la característica de un hombre y una mujer a imagen y semejanza de Dios. Tremendo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Padre de la gloria. Romanos 6, 5. Mire. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿en qué? En la semejanza. Ahí viene otra vez la semejanza de su muerte. Así también lo seremos. Aleluya, en la de su resurrección. Entonces mira, Eddie, una de las primeras cosas que tenemos que entender también es que para que la imagen y la semejanza de Dios sea reformada en nosotros, tenemos que ser uno con Él. Dice acá, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, tiene que haber unidad de espíritu con el Cristo de la gloria a través de sus padecimientos. Número 2, dice aquí, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que la segunda alternativa aquí es aprender a ocuparse de las cosas que corresponden al Espíritu. Un hombre y una mujer con imagen y semejanza de Dios, porque pueden haber cristianos sin imagen y sin semejanza, al estilo Adán y Eva, los cuales lo perdieron como consecuencia de pecado, de desobediencia. Bueno, y en el caso de Adán, bueno, yo creo que en el caso tanto de Adán y de Eva, por haber abierto el oído a lo que no les convenía. Eva por haber escuchado al seraf y Adán por haber escuchado a su mujer. En ambos casos el oído fue el elemento del trastoque. Por eso a Adán le dicen, por haber oído la voz de tu mujer. Quiere decir que otro de los elementos que tenemos que examinar en nuestra vida espiritual es aprender a ser unos con Él a través de sus padecimientos. Avancemos por cuestión de tiempo, amado hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y yo creo que en esto me voy a quedar en esta noche por cuestión de tiempo, porque esto es un tanto amplio.
Primera de Juan 3:2, versión Reina Valera. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejanza restaurada. Una vez más, vuelve a aparecer la semejanza restaurada, porque es una semejanza a Él, a Cristo. ¿Sí me doy a entender, Joelito? Ok. Porque le veremos tal como Él es. Entonces mira pues, Kenny, según Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, elementos importantes para alcanzar la semejanza de Él, Cristo. Número 1, ser hijos de Dios. Y permanecer siendo hijo de Dios hasta que Él venga. Ahora, esto hasta ahí parece muy sencillo. Pero aquí hay algo que yo quiero explicar y quiero tomarme el tiempo una vez más, porque ya lo había enseñado alguna oportunidad, pero que es importante como casa, como congregación, y tú que me honras viéndonos a través de la televisión, el entendimiento acerca de los diferentes tipos de hijos que pueden existir dentro del evangelio, basado en su crecimiento. Porque uno cuando llega a una iglesia, amado hermano, uno considera, bueno, hermanos, somos hermanos todos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero cada uno de nosotros tiene un diferente nivel de crecimiento que debe de ser considerado siempre. Por lo menos yo como pastor lo tengo que considerar recurrentemente, porque los procesos de trato y de formación difieren de uno en otro. Por eso, hermano, mire, usted que me ve por la televisión, una de las cosas que tenemos que entender, se lo digo porque en mi vida espiritual alguna vez yo cometí ese error, y fue el preguntarle a mi pastor por qué tenía un trato diferente con ciertos hermanos. ¿Por qué algunos hermanos los trataba tan duro? ¿Por qué con algunos otros era tan cariñoso? ¿Y por qué con otros tal vez era tan tajante? Y una vez se llega a las congregaciones y espera que lo traten a uno como niño. Pero debemos de entender que basado en Dios existen diferentes tipos de hijos para el Señor. Y cada uno de ellos se denotan o se dan color, por así decirlo, por sus actitudes. Y tenemos que entender que uno de los elementos primarios para recobrar la semejanza de nuestro Dios es aprendiendo a ser hijos. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros diferentes tipos de hijos basados en sus actitudes y crecimientos. Por ejemplo, está el creyente bebé, que la Biblia lo declara como un nefios. Coloqué algunas escrituras, Gálatas capítulo 4 versículo del 1 al 3. Características de este tema ya fue entregado previamente. Pídalo por favor en el canal de televisión. Me traje solo la síntesis del tema. Por ejemplo, un creyente bebé, un nefios, es un hijo, es un creyente bebé. Un pastor no puede tratar igual a un creyente bebé que a un creyente maduro. Entonces, como ministro, uno muchas veces debe de aprender a entender las actitudes en la pluralidad del pueblo, porque cada uno tiene un diferente nivel de crecimiento. Por ejemplo, un creyente bebé, la Biblia lo declara un hijo nefios, y ese es un hijo que aún es movido por el mundo. Yo sé que soy nefio cuando, hermano, hoy estoy aquí y el domingo pues voy a ir a ver cómo gana Galcaza. Todavía existe ese equipo, ya no, ¿ah? Pues gloria a Dios que no existe, porque eso quiere decir que no veo fútbol, ¿verdad? Es aquel que todavía sopesa las cosas de Dios con las cosas del mundo, y en algunas oportunidades las cosas del mundo terminan siendo más importantes que Dios. Siendo hijo, habiendo recibido el Cristo de la gloria. Entonces mire, un creyente bebé es movido por los elementos del mundo, aún es guiado por la carne, lo atraen los placeres de la carne, pero es hijo. Por favor tome nota. O sea, si usted mira hermanos que todavía andan entre Jerez y la frontera, y que a veces
ceden a los placeres de la carne, usted tiene que saber que ese hermano todavía está en un nivel de creyente bebé, bíblicamente. Mire, un creyente bebé no conoce ni maneja bien la palabra, se desvía con facilidad. No puede enseñar el evangelio a otros porque aún es niño. Posteriormente existe el segundo nivel, que es el creyente niño, el que la Biblia ya declara como un paidarión. Podemos encontrar algunos ejemplos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 13. Y aquí ya las actitudes cambian. Aquí estamos hablando de que ya conoce un poco más íntimamente del Padre, es decir, del Señor. Aquí, mire, en el niño aparece la obediencia como algo que tiene que aprender. Quiere decir que un hijo de Dios, sí, solo sí. ¿Cuántos nos acordamos del concepto matemático? Sí, solo sí. Aprende obediencia y servicio, maduró. Note las actitudes cómo van variando. Todos estos están dentro de la palabra del Señor, hermano. Un creyente niño comienza a distinguir lo falso de lo verdadero, ya le empieza a hacer sus tanes. Mire cómo va creciendo. Tiende a la queja y a los altibajos emocionales. Todavía anda entre Jerez y la frontera. Pastor, no me saludó hoy, que se olvide que yo vuelvo a ir a esa iglesia. No, si aquí el beneficiado es usted, no yo. Bueno, yo sí soy beneficiado directamente de mi amado Señor, ¿verdad? Evidentemente. Mira el tercer nivel. Aquí ya aparece el creyente adolescente. La Biblia le llama tecnón. Las actitudes del tecnón varían. El tecnón ya experimenta crecimiento en sus dones y en sus talentos. Note, en sus dones y en sus talentos. En todos los momentos y en todas las dimensiones siempre son pesados los frutos. A través de los frutos uno va escalafoneando o va subiendo en su nivel. No por dones, sino por frutos. Puede experimentar tremendo crecimiento en sus dones y en sus talentos. Aquí ya empieza a orar, ya empieza a lanzar uno que otro rema, va madurando. La característica del creyente adolescente, del tecnón, todo lo sabe, ya se le pone al tiro al pastor. No, y créame que pasa, hermano. Sí, hasta en las mejores iglesias. Característica del adolescente: tiende a la rebeldía y le gusta hacer las cosas como él quiere, no como le dicen o no como la Biblia dice, sí como se le antoja. Mi hijo, ¿vas a estar sirviendo? Sí, bueno, parte de tu servicio es estar aquí en punto los días domingos a las 6:30 de la mañana. Ay, aparece a las 10:30 porque se le pegaron las chamarras. No llegó el domingo a su servicio. Pastor, se me olvidó servir porque me quedé dormido. Es que anoche me quedé hasta bien tarde viendo con mi esposo unas películas. Tienden a la rebeldía y les gusta hacer las cosas como quieren. Mire cómo va el proceso del crecimiento. Ya el tecnón, mire, su entusiasmo y carisma los hacen buenos para el evangelismo y el servicio. Ellos quieren estar en todo, quieren ser onésimos en todo, pero no para liderar, sino solamente para jefear. Una de las características de los tecnones es que les gusta tronar el dedo y andar jefeándole a medio mundo, porque ya empiezan a experimentar lo que es la autoridad. El cuarto rango es el de los huíos. Esos son los creyentes que han llegado a la madurez. Gálatas 4:1 y 2. Mira cómo van cambiando las actitudes. Por eso es que una de las dimensiones importantes en el proceso de recuperar la semejanza del Señor es poder entender la dimensión que hoy estoy experimentando en mi nivel de crecimiento. No sé si usted ya se pudo ubicar aquí, siendo una persona objetiva en términos de ubicar su nivel de crecimiento, para saber qué es lo que le viene por delante aún y qué es lo que usted ya ha avanzado. Mire, el creyente huíos, que es un creyente maduro, mire cómo se diferencia. Este refleja el carácter del Padre. Cuando hablo del Padre, estoy hablando del Padre que está en los cielos. Y una de sus características, según lo que la Biblia nos enseña,
es que ya tiene un buen manejo de la palabra. Todos estos tipos de creyentes están dispersos hoy dentro de la iglesia. ¿Dónde estás tú ubicado? Por eso es que ahora usted me entenderá que uno como pastor no puede tratar a todas las ovejas igual, sino que cada una tiene un lugar en su nivel de crecimiento, y basado en ese nivel de crecimiento, uno como pastor le puede enseñar y en determinado momento llegar a tratar y a disciplinar de una forma diferente a como se tendría que disciplinar, por ejemplo, a uno que apenas está empezando en el evangelio, que tiene 2 o 3 semanas de haber recibido al Señor. Entonces el Ujíos refleja el carácter del Padre y maneja la palabra. Y otra de las características es que es movido y guiado por el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los niveles de paternidad, amado hermano, son niveles que debemos de comprender, porque parte del proceso de la restauración de la imagen y de la semejanza de Dios en nuestras vidas implica llegar a adquirir ese nivel de paternidad por parte del Señor y entender los procesos de formación en cada uno de mis niveles de vida. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Hay otro nivel todavía más grande, que es el de los teleios. Suena rara la palabra, teleios. Este es un creyente realmente maduro, que se ha convertido en lo que Dios siempre quiso. Es decir, este es un ministro o es un hombre de Dios. Mire, sí, pero la tuna que hay que pasar para eso. Si no, pregúntenle a los apóstoles, que pagaron precio, amado hermano, hasta de muerte para alcanzar un nivel de este tipo. ¿Cómo es el teleios? El hijo teleios es modelo de inspiración para los creyentes. Un hijo teleios es considerado ya incluso por algunos como un padre espiritual. Ya su nivel es el nivel donde de alguna manera el Espíritu Santo y el Señor gobiernan en un alto porcentaje. Y no le digo completamente, porque usted sabe que mientras estemos metidos en este tacuche de carne, hay oportunidad de fallar. Pero que el Señor nos guarde y nos libre de toda tentación y de toda falta. Para algunos es considerado como un padre, posee un liderazgo aprobado, es decir, ya le llovió tuna. Usted sabe que se abren las fuentes de los cielos y se abren las fuentes de abajo también cuando llueve duro, ¿verdad, hermano? Para el momento de los diluvios, el Señor abrió las fuentes de los cielos y las fuentes de abajo de la tierra. Es decir, aquí hay un ministro que ya le fue probado su liderazgo por todos lados. Demostró estar arraigado y aferrado a la palabra de Dios en todo sentido. No se va de la iglesia pues porque no lo saludaron. No se va de la iglesia porque el pastor lo puso en disciplina. No se va de la iglesia porque no le parece la manera en la que algunas cosas se manejan. Simple y sencillamente tiene un liderazgo aprobado y sabe que toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, y todo lo que viene de parte de Dios es bueno, y que todas las cosas ayudan a bien, incluso aquellas que no entienden. Pero los niveles de entendimiento van cambiando basado en el nivel de crecimiento. Mire, es valorado por quien es, no por lo que hace. ¿Por qué? Porque sus dones y sus talentos, sus frutos, están colocados siempre delante del Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender para poder recobrar la imagen y la semejanza del Padre de la Gloria es entender en qué nivel de crecimiento como hijo yo estoy. ¿En cuál de estos 5 niveles te encuentras hoy? Romanos 8:29, y con esto quiero cerrar. Porque a los que antes conoció, preexistencia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos.
Entonces, una de las cosas que son importantes es ser conocidos por parte del Señor. Que el Señor sepa quién es ese hombre y esa mujer que se levanta todas las madrugadas a buscar su rostro. ¿Cómo tú haces para ser conocido por el Señor? Aprendes a mantener una estrecha relación a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno con tu Señor. Ese conocimiento que trae como consecuencia, basado en Romanos 8:29, el proceso del perfeccionamiento. Te puedo hacer una pregunta en esta noche. ¿Tú estás seguro que Dios te conoce? ¿Estás seguro que el Señor conoce tu voz? ¿Por qué estás tan seguro que el Señor conoce tu voz? Pastor, porque todas las madrugadas Él y yo hablamos. Tener la imagen y semejanza, recobrar la imagen y semejanza perdida en Génesis, implica que el Señor te conozca. Que el Señor te conozca, Julio, implica intimidad con Él, platicar con Él, de vez en cuando apartarte a algún desierto con Él, encontrarte con Él en las madrugadas, las 3, 4 de la mañana, saber que cuando despiertas es tu amado el que te está motivando a un tiempo de charla, a un tiempo de oración. Recobrar la semejanza del Señor implica también que Él sepa quién tú eres. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Siendo predestinados, preordenados por parte de Dios, te lleva a la dimensión de recobrar la semejanza del Señor. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.